La famosa puerta giratoria ha sido protagonista de todas las campañas políticas del último tiempo. Se ha intentado poner muchos frenos a esta figura que parece bien asentada en el sentir colectivo. Nadie en la práctica ha logrado detenerla, pero sí hay muchos que trabajan por evitar que los delincuentes salgan de vuelta a lo mismo. Proyecto B es un programa que ha logrado con éxito ofrecer nuevos caminos a aquellos que entraron a la cárcel sin mayor esperanza que cumplir sus penas, para luego regresar a lo de siempre. En Nuevas Voces hoy conversaremos sobre reinserción social con uno de los fundadores de esta organización, Rafael Rodríguez. Proyecto B lo que hace es entregarle trabajo a jóvenes que han cometido algún delito, con la idea de que gracias a ese trabajo los jóvenes puedan cambiar su historia de vida. Hablamos de jóvenes delincuentes porque eso tiene que ver con un tema identitario. La apuesta de Proyecto es justamente que es una conducta, no es que sean jóvenes ladrones, sean malos, sino que simplemente tuvieron una historia de delitos y que hoy día están buscando una alternativa para dejar de hacerlo, o ya lo dejaron y están buscando una alternativa para consolidar ese cambio de comportamiento. Bueno, ya lo presentábamos en la introducción, tenemos en el estudio de Nuevas Voces a Rafael Rodríguez de Proyecto B. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Bienvenido. Gracias a ti por invitar. Rafael, psicólogo, iniciaste tú este Proyecto B como uno de los fundadores y ya vamos a hablar de lo que significa en particular esta fundación ahora. Pero me gustaría que partiéramos abordando el tema más contingente, que es este debate que se ha armado en torno al tema de la inseguridad ciudadana, a la delincuencia, que pasó a ser una prioridad para muchos en la agenda política. ¿Cómo analizas tú el tono en particular con el que se está debatiendo el tema de la delincuencia por estos días? Bueno, el tema de la delincuencia siempre ha sido uno de los temas más importantes que levantan las encuestas para la sociedad. Durante los últimos 10 años siempre ha estado en los top 3 y solamente fue desbancado por la educación en los años 2011, 2012, 2013 y después vuelve a arremeter con fuerza el tema de la seguridad ciudadana. Entonces no es un tema nuevo, lo que sí es nuevo es el nivel de, en el fondo, el nivel de inseguridad que está creando en la población. O sea, lo que ha aumentado es esa sensación de... Esa percepción, ¿no? La percepción, la victimización, que lo ha levantado la encuesta de Aymar con Paz Ciudadana, eso ha aumentado. La cantidad de delitos porcentualmente no es mucho mayor. Yo he escuchado distintas cifras, pero van entre el 1 y el 3% del total de denuncias, del total de condenas. Lo que sí han aumentado en ciertas comunas de manera más significativa y cierto tipo de delitos. Sí. Y también la violencia con la que se cometen algunos de esos delitos, ¿no? Claro, y también la cobertura que se les ha dado a ese tipo de delitos. O sea, hoy día, no sé, pues estamos... ayer entiendo que hubo un par de delitos en el Ruby Tuesday y en otro restaurante en Vitacura, lo de Marcelo Díaz, y aparecen todos los medios de comunicación y se generan ecos sobre ese evento que obviamente en una sociedad más sensible, lo que pasa es que genera muchísimo más descontento. Sí. Ahora, al igual que toda la población, yo comparto el diagnóstico de que es muy complejo vivir en una ciudad en donde tengas miedo de que te pueda ocurrir algo. Y es muy difícil criticar además a quien siente esa sensación de inseguridad. No, es imposible criticarlo. Es una subjetividad total. Es algo que ocurre, es algo que se está manifestando con una intensidad mayor a la habitual. Y es un problema que definitivamente tiene que ser abordado. El gran problema es de qué manera queremos solucionar este problema de la delincuencia.
En general se ha hecho el diagnóstico fácil, que las cosas se solucionan con mano dura. Que tú agarras a alguien que comete delitos y lo tienes que meter en la cárcel y así va a aprender. Claro, y aumentar las penas, y aumentar la dotación de carabineros. Exactamente, uno escucha de todo, ¿no es cierto? De casi que volver al código de Hammurabi hasta, qué sé yo, hacer detenciones ciudadanas y humillar a las personas que cometen delitos, como si eso fuese a mejorar la situación. Y ahí es donde tiene que entrar la técnica y los técnicos, los que sabemos, los que investigamos en este tema, los que nos hemos dedicado. Y ya vemos varios, prácticamente todos, que estamos hacemos un diagnóstico común. Si nosotros queremos mejorar las cifras de delincuencia, si queremos que la gente que se cometan menos delitos, lo que tenemos que hacer es ir a abordar otros factores que no son necesariamente el aumento de las condenas, el aumento de los castigos a las personas que cometen delitos. Ahora, si los técnicos dicen que vayamos por este camino y al final los políticos, que son los que toman muchas veces resoluciones respecto a este tema, dicen, no, vamos por este otro, que es el de la mano dura, que es un camino que no ha funcionado tampoco, ¿cómo se puede llegar a buen puerto cuando las visiones son distintas? Mira, yo no espero que los políticos dejen ese discurso de mano dura, porque no pueden hacerlo. Es una muy buena manera de lograr votos, porque la gran mayoría de las personas piensa que esa es la solución. Entonces, eso no va a cambiar. No le podemos pedir a los políticos que hagan algo distinto, a excepción de un par de diputados que lograron posicionar un discurso distinto dentro de la Cámara. Giorgio Jackson y Carol Cariola, y creo que un par más que se me escapan ahora, que posicionaron el tema de la reinserción y el no aumento de las penas como alternativa para solucionar los problemas de la delincuencia. Entonces, no hay que pedirle peras al olmo, es un discurso político que no va a cambiar. Lo que sí uno esperaría y les exigiría a los políticos que cuando estén en la Cámara, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, escuchen a los técnicos, se basen en la evidencia internacional para decidir qué política pública es adecuada para disminuir las tasas de delincuencia y mejorar la percepción de seguridad. Es como pedirle cierta incoherencia en ese sentido, ¿no? Que el mensaje hacia la galería, digamos, sea uno, pero que luego se matice al momento de legislar. A ver, que un político tiene que salir electo para poder legislar, pero una vez que legisle uno tiene que exigirle los más altos estándares. O, viéndolo desde otra perspectiva, pueden equivocar su diagnóstico, claro, y una vez que recogen la experiencia de la academia, de la investigación, de la gente que trabaja todos los días en este tema, sean capaces de diseñar o desarrollar o sacar adelante algún proyecto de ley que vaya a solucionar este tema. Bueno, y ahí como llegamos precisamente con el diagnóstico más o menos hecho a las soluciones, digamos, a los caminos para poder enfrentar este problema de mejor manera. Y ahí hay consenso en que el tema de la reinserción es clave y precisamente Proyecto B aborda eso, Rafael. Tú fuiste uno de los fundadores. ¿Por qué decidieron levantar este proyecto, este programa de Proyecto B, enfocado precisamente en un tema como ese, que es una pelea, me da la impresión, súper difícil y en la que se necesita mucha consistencia para poder obtener buenos resultados, el de la reinserción social precisamente? Bueno, a ver, yo estaba trabajando en el Servicio Nacional de Menores en un programa de atención a jóvenes que hayan cometido algún delito, la gran mayoría eran delitos contra la propiedad. Y hablando con ellos, les pregunto por qué cometían delitos de una manera súper ingenua, porque en verdad no era mi área, además yo no trabajaba en temas de delincuencia antes de llegar a esa colaboradora de Sename. Y ellos me dan distintas razones, que iban de todo tipo, desde los temas por necesidad económica, porque el grupo de amigos lo hacía, porque podían hacerlo, por distintas razones. Y la segunda pregunta era, ¿y existe alguna razón por la cual tú dejarías de cometer delitos? Algunos de ellos dijeron, sí, yo dejaría de cometer delitos si es que, por ejemplo, tuviera un negocio, si es que tuviera un buen trabajo. Pero a la vez decían, la posibilidad de que yo pida un préstamo a un banco para armar un negocio, cero. La posibilidad que yo tenga un trabajo en donde pueda tener un contrato, en donde no tenga que trabajar de sol a sol en temas agrarios o a veces en la construcción era cero, la posibilidad de generar un sueldo más alto que el mínimo cero. Entonces ellos tenían la percepción de que independiente de lo que hicieran, por el lado del trabajo no iban a lograr generar ingresos. Así que
al menos iban a seguir cometiendo delitos hasta que se aburrieran. Mientras no tuvieran otra alternativa sólida. Y ahí es donde le planteo la idea a un par de amigos, a Agustín Riesco y Francisca Rías, de decir, oye, ¿por qué no probamos en armar un proyecto que tenga una pata en el emprendimiento laboral y una pata en el trabajo? Y bueno, dijeron que sí, y después se lo fuimos presentando a distintas personas, y cuando le planteamos lo mismo que estoy diciendo a ti, o sea, si no le generamos una alternativa a los jóvenes que compita con el cometer delito, no se puede hacer mucho más. Y en el peor de los casos, en que esa intervención no pudiera disminuir las tasas de reincidencia, igual iba a estar generando competencias que más adelante les iba a generar una mejor calidad de vida, y que en el momento en que ellos tuvieran que elegir entre cometer un delito o no, tuvieran más razones para no hacerlo. Ese fue el punto de partida. Eso ya hace 5 años, ¿no? Eso ya hace 5 años atrás. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje que has obtenido de esta experiencia de trabajar precisamente en el tema de reinserción? Lo digo no solo respecto a la relación con aquellos que estuvieron en la cárcel, sino, por ejemplo, de la recepción que has tenido en las empresas, porque es un actor relevante precisamente para poder conseguir esa reinserción. Sí. Bueno, tuvimos la suerte que en esos años había una tasa de desempleo más baja que la de ahora, creo que un poquito menos de un punto porcentual, y eso significó que las empresas necesitaban gente para trabajar y no tenían de dónde conseguirla. Sí. Entonces Proyecto B venía a ser una especie de empresa de selección de personal, pero con el componente de responsabilidad social empresarial, entonces caímos muy bien. No fue difícil conseguir los primeros puestos de trabajo. ¿Y no había reticencia, por ejemplo, en las empresas? De la gerencia general, no. Yo te voy a decir que había más reticencia en los equipos de trabajo. Ajá. Varias veces en los mandos medios, quizás. En los mandos medios y en los compañeros de los equipos de trabajo también, cuando se encontraban con alguien que cometía delito, a veces hablaban con la jefatura y le decían, yo no voy a trabajar con alguien que cometió delito. Y ahí es donde entraba de nuevo la Fundación Proyecto B y hacía unas capacitaciones a los equipos explicándoles cuál era la lógica del programa. Sí. Que no era que nosotros estábamos trayendo una persona que era mala, que esa es como la percepción que uno tiene a priori de las personas que cometen delitos, sino que es un joven que cometió un delito, como cualquiera de nosotros los podría haber cometido en la adolescencia y que hoy día está pagando la condena y necesita un trabajo. Y eso es todo. Y además hay un respaldo de parte de la Fundación, la persona está vigilada, ajá, o sea, las posibilidades de que se porte bien son muchísimo más altas que las que se porte mal. Y ahí los equipos entienden y lo reciben. Hay un par de historias chistosas. La primera en BTR, que estábamos tratando de hacer que el programa se fuera parte de BTR, y había una jefatura que no estaba muy contenta con el programa. ¿Ya? Y el gerente lo mira y le dice, a ver, ¿acaso tú nunca has cometido un delito acaso? ¿Nunca te has portado mal? Y el tipo baja la mirada, mira para los lados y dice, no, bueno, sí, todos nos podemos equivocar en la vida, así que está bien que demos una segunda oportunidad. No hay nadie, sí. No hay nadie. Que levante la mano el que no ha cometido algún delito o que no ha hecho alguna cosa inmoral o algo en esa línea. No hay nadie. Vamos a conversar del éxito que ha tenido Proyecto B, de las empresas, de la acogida también, de cómo podemos llevar esta solución a otros planos y ampliarla también para poder enfrentar de otra manera el tema de la delincuencia. Estamos conversando con Rafael Rodríguez de Proyecto B aquí en Nuevas Voces. Volvemos de inmediato después de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, en esta ocasión conversando con Rafael Rodríguez de Proyecto B. Vamos a hablar y vamos a continuar hablando en este segundo bloque sobre reinserción. Rafael, ¿cuál ha sido el éxito que ha tenido el programa de Proyecto B en términos de la permanencia de estos jóvenes en sus trabajos y del efecto que tiene en la reincidencia, si es que baja o no efectivamente una vez reinserto? Bueno, antes de llegar a eso, uno de los éxitos de Proyecto B yo creo que ha sido sociabilizar el tema de la reinserción laboral. Hoy día hay alrededor de 60 empresas que han contratado a jóvenes que pasan por el programa de la Fundación. ¿En su mayoría grandes empresas? De todo, tenemos chicas, medianas y grandes. Tengo una muy buena percepción de las empresas porque han sido muy abiertas a arriesgarse, a innovar en un tema que nos afecta a todos.
Segundo, la posibilidad de escalar el programa. El Servicio Nacional de Menores investigó lo que estaba haciendo la Fundación, generó orientaciones técnicas, después manuales de intervención, y hoy día se está piloteando un programa en 5 regiones que tiene que ver con la intermediación e inserción laboral de jóvenes que están cumpliendo condena en el servicio. Ajá. Eso es muy bueno porque en el caso que ese pilotaje de buenos resultados se va a poder llevar de Arica a Punta Arenas. En términos de reincidencia, lo que nosotros hicimos fue un análisis, un estudio descriptivo de cómo se habían comportado los jóvenes en el programa, y hicimos división por grupo en relación a la cantidad de meses que habían permanecido en el puesto de trabajo. Okay. De 0 a 2 meses, de 2 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y lo que pudimos observar es que los jóvenes disminuyen la tasa de reincidencia en la medida en que se quedan más tiempo en el puesto de trabajo. Perfecto. Esta medición se hizo un año posterior de haber terminado el programa de Proyecto B, por lo que nos da cuenta que al parecer se mantendría una conducta prosocial, se disminuiría la cantidad de delitos en la medida en que tú trabajas. ¿Es posible trabajar con la reinserción con cualquier tipo de delincuente o de delito, o de persona que comete cualquier tipo de delito, ya sea hurto o robo con violencia, o aquellos que no sé, cometen algún delito con lesiones graves hacia otra persona? ¿Es posible trabajar la reinserción igual? En Proyecto B se trabaja con cualquier tipo de delito, no hay ninguna distinción. Y yo creo que lo más relevante es poder identificar bien a aquella persona que necesita y quiere trabajar, independiente del tipo de delito, porque esas son las personas en las que esta intervención es más efectiva. Al abordar el tema de la reinserción, uno puede ir descartando probablemente varios mitos. Por ejemplo, que un delincuente en realidad lo hace porque no tiene ganas de trabajar o por flojo, por decirlo de alguna forma. ¿Es cierto eso o no? A ver, hoy día uno de los problemas centrales en el país son los ninis. O sea, hay gente que ni estudia ni trabaja, y eso no es propiedad de un sector socioeconómico, no tiene nada que ver con eso. Ahora, sí es más probable que la gente trabaje cuando tiene buenas ofertas. Entonces uno tiene que generarle buenas ofertas de trabajo a los jóvenes en general, y ellos entonces podrían tener mayores incentivos a trabajar. Ajá. Tú también estás trabajando, Rafael, en otro proyecto, en otras fundaciones, precisamente para desarrollar otro trabajo que es más profundo probablemente, que tiene que ver con el entorno, con las comunidades, y en una etapa anterior con jóvenes. ¿Cuál ha sido la experiencia desde ese punto de vista del trabajo con los jóvenes como un elemento clave para poder prevenir situaciones a futuro? Bueno, la Fundación San Carlos de Maipo tiene como objetivo poder trabajar sobre aquellos factores de riesgo y factores protectores que podrían incidir en conductas conductas como por ejemplo la violencia, o como por ejemplo la delincuencia, por ejemplo el embarazo adolescente, y otras conductas que puedan afectar a la juventud en general. Entonces la Fundación lo que hace es ir a conocer las comunidades, a generar consejos comunitarios para poder diagnosticar aquellas dificultades que existen, y desde ahí poder entregar programas o estrategias que vayan a solucionar esos problemas. Pero la apuesta es poder entregar programas y estrategias que estén basados en evidencia, o sea, no inventar, no desarrollar algo que podría funcionar, sino que algo que haya demostrado tener algún efecto. Entonces, en ese sentido, la Fundación San Carlos de Maipo tiene un trabajo mucho más completo, en el sentido que trabaja con aquellas personas que están sufriendo o que están necesitando algún tipo de solución a nivel de políticas públicas. Pero eso actúa como prevención, en definitiva, ¿no? El foco idealmente es la prevención. Es costo efectivo, es mucho más indicado trabajar temas preventivos que ya trabajar sobre el problema. Entonces, la prevención para la Fundación San Carlos de Maipo es el eje de las intervenciones. En ese sentido, también ahí se derriba otro mito, me imagino, el que tiene que ver con si es que un delincuente
llega a esa circunstancia por algún desarrollo a lo largo de su vida o si efectivamente está predeterminado por su entorno, por su familia, etcétera, a hacer o a cometer algún delito después. Bueno, esa es una posición personal. Yo creo que si hubiera estado en ese lugar o si cualquiera hubiera estado en el lugar donde nacen las personas que cometen delitos, la probabilidad de que nosotros también los hubiésemos cometido es muy alta. Entonces, si bien hay una decisión personal de hacer o no el bien o el mal, el grupo incide demasiado. Y en ese sentido, las variables de contexto pueden explicar un porcentaje importante de la probabilidad de ocurrencia de un delito en el futuro. Entonces, si vamos a un barrio en donde tienes una población en donde hay una alta tasa de deserción escolar, en donde hay familiares que han estado en la cárcel, sí, donde hay situación de hacinamiento, donde hay violencia, donde hay tráfico, es mucho más probable. Es mucho más probable, y ahí lo que hablábamos fuera de cámara, pero sí, a donde tienen que estar dirigidos los cacerolazos es a solucionar ese tipo de problemas y no la mano dura. Cuando nosotros tengamos programas educativos que aumenten la mantención de jóvenes en riesgo de desertar, que disminuyamos los temas de tráfico de droga, en donde podamos desarrollar habilidades parentales en estos padres que tienen estos jóvenes que están en riesgo de cometer delitos. Ahí es donde nosotros vamos a poder asegurar que estamos haciendo algo que va a disminuir la delincuencia en el futuro y no aumentando la mano dura. En ese sentido, el tema de la reinserción es una patita dentro de una mesa que es bien, que tiene varias más, ¿no? Para resolver precisamente este problema de la delincuencia. No hay una bala de plata en ese sentido para resolver el problema. No, exactamente. O sea, aquí las intervenciones, si no se entregan de manera integral, tienen menos posibilidades de generar éxito. O sea, el trabajo por sí solo, por ejemplo, no es garantía de que las personas dejen de cometer delitos. Claro. Es el trabajo más un programa de apoyo en donde también se vayan vinculando con redes prosociales, redes comunitarias que permitan solucionar una amplia gama de problemáticas relacionadas con las personas que cometen delitos. Según tu experiencia, Rafael, ¿es un buen negocio para los delincuentes, o ellos lo ven así al menos, delinquir, cometer delitos o robar, etcétera? Te lo pregunto porque también, ya que lo mencionabas tú, en el tema del trabajo, como decías, no es una vía única, digamos, para evitar o para combatir la delincuencia. De la misma forma, tener un trabajo no garantiza que esa persona no vuelva a delinquir. Y estoy pensando, por ejemplo, en temas de sueldo también. Si el sueldo que se le paga por ese trabajo es bajo, puede que siga pensando en que vale la pena dedicarse a robar o hacer otras actividades de ese tipo para poder tener mejores ingresos o un mejor pasar. Bueno, para dejar de cometer delitos, yo creo que lo primero es que tiene que haber en la persona una decisión de cambiar la manera de vivir la vida. O sea, la persona que comete delito, si va a la cárcel o no va a la cárcel, no es un tema que le quite el sueño. Hoy día el pasar por la cárcel puede ser para ellos una chapita, una medalla de haber hecho lo que el grupo le pide que haga. Como parte de su currículum, casi. Es parte de su currículum. Entonces, por lo mismo, el tema de la estrategia de la mano dura a veces puede significar darle más premios a aquellas personas, o más reconocimiento a un grupo de personas que dentro de su identidad considera positivo el cometer delito. Entonces, más que el tema del sueldo, que me imagino que mientras más sueldo, al menos el análisis económico debería decir mientras más sueldo, menos un sueldo más competitivo con lo que yo logro cuando cometo delitos, debería disminuir la probabilidad de cometer delitos. Pero yo creo que más relevante es lo otro, es decidir hacer una vida en la que no quiera seguir cometiendo delitos, porque si fuera por sueldo, ninguna persona que tiene un sueldo alto cometería delito, y hemos visto últimamente que no es así. Es cierto. En otros ámbitos también. En otros ámbitos. Rafael, muchísimas gracias por haber venido a Nuevas Voces, a CNN Chile, para aportar más debate y una visión distinta, además, y creo ausente en el debate público por estos días respecto a la delincuencia. Muchas gracias y éxito. Gracias a ti. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado esta semana en Nuevas Voces. Sigan con la sintonía de CNN Chile, por supuesto, y nos reencontramos la próxima semana, como siempre, por las pantallas de CNN Chile.